Sean todos bienvenidos a Conexión Vital, un programa que desde hace 15 años hace presencia en sus hogares hablando de temas de medicina. Y pues se hace énfasis, el doctor Rojas siempre está atento a hacer la aclaración que no es un programa de medicina alternativa, es un programa de medicina, porque la medicina implica una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de terapias y una aproximación que cada vez se está haciendo más integral. Dentro de la medicina integrativa, que es la que practicamos, que es la cual ejercemos, pues hay diferentes visiones, diferentes formas de abordar la enfermedad, pero en la manera en que establecemos un diálogo con los diferentes terapeutas, con los diferentes médicos, encontramos que el alma, las emociones, las sensaciones, los sentimientos están generando, están despertando y en algunos casos son los causantes de las enfermedades. Entonces, la medicina del alma obviamente se integra también a un proceso médico, terapéutico, y la afinidad que tengamos como terapeutas y como médicos, la capacidad que tengamos de relacionarnos con el paciente, pues va a hacer que verdaderamente ese paciente encuentre su camino. La enfermedad del alma está fundamentada en este tiempo en varios bloques inmensamente fuertes. Uno de ellos es el miedo que está gobernando, digamos, todos los procesos de los pacientes con los que nosotros tenemos contacto. El miedo a la muerte, el miedo a una complicación, el miedo a las infecciones, el miedo a los alimentos, el miedo a la contaminación, el miedo a las radiaciones cósmicas. Obviamente son factores que afectan, son factores que pueden inducir enfermedad, pero ¿en qué momento lo hacen? ¿Por qué afectan a unos más que a otros? ¿De qué depende realmente que el proceso de enfermedad se instaure en nosotros? Ahora bien, otra pregunta que queda abierta. Cuando se instaura una enfermedad, cuando hacemos una enfermedad, siempre es un proceso el cual haya que acabar, atacar, finalizar, destruir. ¿Será que siempre es un llamado a una lucha, en un lenguaje casi militar, vamos a luchar contra la enfermedad? ¿Será que es posible que esta enfermedad sea un maestro, sea una maestra de vida? Son los temas que vamos a tocar hoy y obviamente tener la posibilidad de dar una alternativa o una herramienta, la cual es en este caso la meditación, y por eso pues estamos con Raúl Londoño, que es una persona que ha recorrido un camino espiritual, que lo ha integrado a su propia vida, aún a su propia terapéutica, y que con las herramientas que podamos aprender de él, pues vamos a introducirnos en un mundo en el que tengamos la posibilidad de entender ese viaje hacia lo interno. Estamos con el doctor Germán Ruiz Bolívar, pues que es compañero médico de trabajo, de crecimiento en este proceso de atender tantos pacientes con tantas dolencias y en los que vemos a veces una persona que está en sus últimos momentos, en los que ha sido tratado, en los que ha sido abordado por muchos médicos, por especialistas de diferentes ramas y en donde pues llega a nosotros como una última alternativa. Entonces pues obviamente el llamado inicial será para nosotros como terapeutas, como médicos, como digamos en ese camino de la sanación, porque es fundamental que tengamos un crecimiento, una limpieza y una apertura también a las posibilidades de estar en un proceso de autosanación y de autorreparación. Quisiera escuchar su opinión con respecto al dolor que siente el terapeuta cuando aborda el dolor del otro, ¿no? Bueno, sí, en nuestra práctica médica recibimos este tipo de pacientes y a veces se ve uno impotente ante pues, los sistemas de salud y que el paciente llega donde uno buscando prácticamente como esa última alternativa de terapia. Desde el punto de vista nuestro, con las medicinas nuevas en este momento, pues se ha pasado por varios, le hemos dado
palabras diferentes. Inicialmente se hablaba de bioenergética, luego se habló de medicina alternativa, vimos que nos quedábamos cortos como en este sustantivo y se habló ya de medicina complementaria. Y en este momento se está hablando de una medicina integrativa. Entonces, ¿a qué hemos llegado nosotros? A que no somos, a que hay que practicar una medicina desde el alma, desde nuestra entrega personal al paciente y que somos un equipo de salud desde diferentes tópicos para abordar a este paciente y darle lo que él necesita en determinado momento. Entonces, a veces no es la enfermedad en sí, no es la dolencia física por lo que van a las EPS. Yo vengo a que me quite el dolor o si tiene una fractura, solo que le solucionen su fractura, pero es ver el paciente desde su integralidad, desde cuerpo, mente y espíritu. Entonces, en estos tres aspectos del ser humano hacemos el abordaje físico, mental y espiritual. Entonces, una de las herramientas que tenemos es, como con Raúl, que trabaja estas partes, y prácticas personales, entonces como el tema que vamos a abordar hoy, que es el de la meditación. Entonces, desde ese punto de vista, desde la visión del alma, ¿cómo podríamos definir la enfermedad? Bueno, buenas tardes o buenos días para todos los televidentes, todas las personas que nos han venido acompañando. Eh, Muy agradecido con este espacio porque es necesario, casi que un deber, eh, abarcar el ser humano desde sus esferas y de sus dimensiones mucho más altas y mucho más elevadas. Hablando ya de lo que tiene que ver con el proceso de somatización mental, emocional, espiritual. Yo quiero dejar como una brecha abierta, porque vamos a tener un espacio para poder hablar un poco más de esto, y es que cuestionemos un poquito sobre cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito de la vida, ¿sí? Vamos, volvemos, nos levantamos, trabajamos, llevamos los niños, vamos al gimnasio, hacemos una cosa a la otra, pero no hemos cuestionado sobre cuál es el propósito de la vida, o sea, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de que interactuemos con cientos de miles de personas a lo largo de todo un periodo de existencia y qué nos estamos llevando de todo esto? Es importante que sepamos, que cuestionemos cuál es ese propósito y de acuerdo a la satisfacción de esa respuesta podamos encontrar un camino y podamos encontrar esas respuestas adentro que necesitamos, porque ahí está el origen de todos los males, de todas las insatisfacciones, de todas esas enfermedades físicas, mentales, emocionales, energéticas y de todas esas situaciones, que se generan en nuestro entorno a nivel familiar, laboral, afectivo, educativo, y de hecho ahí está el origen de la pugna de todo lo que está generando en este momento nuestro caos social, nuestros conflictos en nuestro país, en nuestro planeta. ¿Sí? Entonces es importante que entremos y ahondemos un poquito ahí y dejemos esa brechita ahí abierta, para que ya podamos profundizar ahorita un poco más frente a eso. ¿Sí? Pero ese es el origen de todo está ahí. Tenemos que sincronizarnos un poquito frente a cuál es el propósito de nuestra vida, para qué es que estamos acá. Muy bien, entonces pues el planteamiento queda abierto porque muchas veces podemos definir y le preguntamos al paciente, bueno, ¿hace cuánto que está enfermo? Hace 20 años. ¿Por qué le duele tanto la cabeza? Porque hace 20 años trabajo 11 horas al día, 12 horas al día o 13 horas al día. ¿Qué necesita usted? Dice, yo necesito no tener dolor para seguir trabajando de esa forma. Y eventualmente uno trabaja, hace las terapias y el dolor, ¿qué hace? Se va. Y entonces, ¿podemos decir que el paciente se curó? No, realmente el paciente se le quitó el síntoma. Y es posible que en el diálogo que tenga su cuerpo aparezca otro síntoma aislado de la cabeza u otra enfermedad que básicamente le esté diciendo al paciente, al ser humano, no le digamos ni siquiera paciente, al ser humano, que es posible que su camino no sea el de trabajar de esa manera. Hay cosas obvias que no son obvias. Para el que no tiene dinero diría lo obvio, si yo tuviera dinero sería feliz. Para otro, cuando compre mi carro, seré feliz. Cuando pague mi casa, seré feliz. Pero muchas veces, atendiendo lo que comenta Raúl, si no tenemos un viaje interno, un autoconocimiento
y tener una posibilidad de identificarnos con lo que verdaderamente somos, no vamos a poder lograr ese estado de paz interior. Entonces, pues el tema queda abierto y vamos a seguirlo desarrollando a lo largo de este programa. Bueno, y continuando con ese tema de la medicina del alma, pues vemos y siempre hemos escuchado a través de nuestra vida que hay respuestas obvias y se ha planteado históricamente que si tenemos un propósito en la vida, pues este propósito será, digamos, el del servicio. Pero el privilegio que tiene el médico de ver a las personas, a diferentes tipos de personas, a diferentes tipos de personas o personas que hacen diferentes tipos de cosas mejor, en diferentes ocupaciones, profesiones, hace que se le prendan las alarmas porque ¿de qué se enferma el médico? ¿De qué se enferma el profesor? ¿De qué se enferma el que cuida niños? ¿De qué se enferma el que cuida ancianos? En resumidas cuentas, ¿de qué se enferma el servidor? ¿De qué se enferma? ¿De qué nos enfermamos? Lo puedo decir. Y ustedes pensarán, bueno, el médico también se enferma, el médico también se muere, pero ustedes no pueden de pronto ver lo que alcanzamos a encontrar nosotros, como en los docentes, como en los profesores, o sea, profesores docentes, como en médicos, las enfermedades cada vez están avanzando más del tipo autoinmune, por ejemplo, del tipo cardiovascular o del tipo artrítico. Entonces, uno dice, bueno, si esta persona está cumpliendo con su razón de vida, si esta persona está haciendo lo que le corresponde hacer, ¿por qué está tan enferma? ¿Qué es lo que ocurre entonces alrededor? ¿Cuántas preguntas dejan de ser obvias y cuántas respuestas dejan de ser también obvias en medio de la enfermedad como una alarma que se nos enciende a los seres humanos? Bueno, y habíamos dejado un cuestionamiento abierto, ¿sí? Frente a cuál es el propósito de la vida, ¿sí? Si queremos encontrar el origen de todo lo que estamos somatizando a lo largo de todo un periodo de vida, debemos cuestionar es eso, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Sí? Y nos han dicho que el propósito de la vida es el servicio, es el amor, bueno, dedicar la vida a algún tipo de creencia. Pero seguimos viendo las mismas problemáticas, no solamente individuales, sino familiares, sociales. Seguimos experimentando la misma descomposición social que se está viendo reflejado desde los núcleos familiares hasta en lo que normalmente estamos viviendo en nuestra sociedad. Y eso es como cuando tenemos ese niño pequeño y lo mandamos a un paseo, ¿sí? Le damos esas vacaciones de 1 o 2 semanas en Orlando, por decirlo de alguna manera, y cuando el niño regresa le preguntamos cómo te fue, cómo te sentiste, qué te gustó, lo disfrutaste, ¿sí? El propósito final de la vida es que nosotros nos llevemos la mejor experiencia que podamos, la mejor interpretación de esta experiencia. Ese es el propósito final de nuestra vida. No es posible llevarnos una interpretación positiva de nuestra experiencia de vida si a pesar de que hemos servido mucho, hemos renunciado a lo que nos hace feliz porque tenemos que servirle al otro. ¿Y cómo no confundir eso que acabas de decir con egoísmo? Puede sonar egoísta, pero no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos darle amor a alguien si no pasamos por una escuela de un amor propio inmensamente dedicado. No podemos ayudar a otro si no estamos nosotros en las posibilidades que necesitamos para ayudar. Si yo no tengo comida, ¿qué comida le voy a dar al que tiene hambre? ¿Sí? No tengo. Entonces es importante eso, llevarnos la mejor experiencia de vida, porque es que finalmente un padre creador, un padre eterno, un dador, está creando una experiencia y una expresión de vida para que nos llevemos la mejor expresión, ¿sí? La mejor experiencia de eso. Entonces ese es el propósito que debemos llevarnos. Entonces vamos redondeando la idea. Primero, un propósito de vida, que es un planteamiento, pues claro. Segundo, nadie da de lo que no tiene. ¿Cuál podría ser un tercer, digamos, fundamento de ese cóctel de sugerencias? Yo lo veo como el aprendizaje personal.
Las diferentes escuelas, incluso ahora quería dejar también una pregunta abierta a ustedes dos. Las diferentes escuelas siempre nos dicen conócete a ti mismo y que trabajan esa parte del autoconocimiento y nos llevan a talleres, diferentes modalidades de aprendizaje, diferentes ejercicios, como en ese autoconocimiento personal. Eh, ¿Qué tiene que ver esto como con la enfermedad? Sería la pregunta que yo me hago, porque entonces tú dices, la mejor experiencia de vida que nos llevemos y ahora es el autoconocimiento. Entonces vienen a ver como las diferentes escuelas que ha habido, los diferentes conceptos con respecto a la autorrealización y a la satisfacción personal. Pero ayer tocábamos el tema y era supremamente interesante porque la idea es cuánto tiempo de nuestra vida invertimos en cursos, talleres, lecturas de libros, cosas en las que creemos que va a estar la respuesta, ¿verdad? Y entonces al final, si somos conscientes o si somos sinceros, podemos encontrar de pronto una respuesta de tristeza, ¿sí? O un vacío que dicen, mira, no he encontrado la respuesta. Además, nos indican que debemos estar matriculados en un dogma o en otro, digamos. Terminar escuela o Claro, seguimiento. aún, y lo digo aún, la religión en la que se convierte la propia medicina, que es un tema que vamos a tocar ahora, porque desde la propia estructura médica podemos ayudar a que la persona sane o a que la persona enferme, y no solamente con los Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis melífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa. Muy bien, estamos hablando de la medicina del alma, esa medicina que no requiere medicamentos o en el que el medicamento es algo más allá, porque es la comprensión. Miren, las buenas intenciones pueden hacer mucho daño y hay un grupo de palabras que pueden ser las más ofensivas que se le den a un ser humano. Voy a buscar un ejemplo. Mm, Estudia para que seas alguien en la vida. Eso es un decreto muy fuerte que se coloca sobre alguien, porque pues obviamente el que lo dice seguramente lo escuchó de sus padres, pero lo que está diciendo realmente es, primero, usted o tú no eres nada. Segundo, si estudias, vas a ser alguien. Y la persona cuando estudia, por eso es que dice, mire, yo soy médico, yo soy abogado, pero ¿qué ocurre si nos quedamos sin trabajo? ¿O qué ocurre si nunca conseguimos trabajo? Y venimos con la propuesta, con la promesa de ser alguien cuando nos graduemos. Y eso es parte del ser, pero es la parte que corresponde al hacer. Entonces vemos cómo una frase bien intencionada puede hacer tantos daños y cómo hacer entonces, para sacar toda esa cantidad de toxinas, digámoslo así, cómo hacer para tener una alternativa o para tener una respuesta ante esas cosas. ¿Cómo hacemos para empezar ese proceso de conocernos o qué puede llegar a significar el concepto de conócete a ti mismo? Sí, como lo dice acá el doctor David, es muy importante ese proceso, conocernos a nosotros mismos. Ahorita precisamente el doctor Germán nos hacía una introducción frente a esa interrogante milenaria que nos ha acompañado durante todo este tiempo y en muchas escuelas espirituales, esotéricas y en muchas áreas del conocimiento, pero el asunto es si estamos abordando esa interrogante de una manera más holística, si no estamos quedando solamente en el concepto de conócete a ti mismo y nos cerramos en qué tan pecador o tan justo soy yo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y debemos ir más profundos y muchas veces hasta ser más básicos, por decirlo de alguna manera, y es conócete a ti mismo es me duele cierta parte del cuerpo, ¿sí? No estoy entrando tantas veces al baño como debería, ¿sí?
qué parte de mi esencia no ha soltado, qué parte de mi sistema emocional no ha soltado, no ha liberado una situación a la que estoy amarrado o aferrado todavía y entonces estoy sufriendo de estreñimiento, por ejemplo, ¿sí? Si me duelen las rodillas, ¿sí? Si tengo serias afecciones de rodillas y he cuestionado cuando quiero conocerme y soy suficientemente honesto, soy capaz de retarme a mí mismo y decir qué tan egocéntrico soy, qué tan inflexible soy frente al otro, que las rodillas son el centro de la flexibilidad y es donde hacemos reverencia a la autoridad divina, nos ponemos de rodillas. Y qué tan flexible soy frente al prójimo, que es la representación más cercana que tenemos de lo eterno, del Padre, y qué tan flexible soy frente a las circunstancias. En algún momento esas rodillas no van a aguantar esa rigidez. Eso hace parte de ese gran camino de conocernos a nosotros mismos. Los problemas respiratorios, qué pasa con nuestros brazos, nuestros hombros, las manos, son la capacidad de dar y recibir. A veces cuando nos ponemos esa etiqueta de soy muy espiritual o soy muy bueno, creemos que tenemos que estar dando. Y damos y damos y servimos, pero no recibimos. No estamos prestos a recibir. ¿Cuántas veces nos levantamos a decir, bueno, hoy voy a recibir toda la abundancia que está disponible para mí? Porque el universo está infinito en abundancia, pero no sabemos recibir, ¿sí? Entonces, de ahí vienen todos esos procesos de somatización que hacen que experimentemos esa insatisfacción frente a la vida. Y se nos ha olvidado que las células están escuchando constantemente. Fue el doctor Masaru Emoto quien desarrolló el experimento de fotografiar las partículas del agua y se sometían las partículas del agua a estímulos del pensamiento, oraciones budistas, oraciones católicas o simplemente gracias, ¿sí? Y de ese mismo vaso de agua sacaban otra gotica y le decían a esa gotica o estimulaban esa gotica con pensamientos como te voy a matar, te odio, te detesto, tu vida no tiene importancia. Cuando se tomaba la fotografía de la estructura molecular del agua que habían salido de la misma fuente, esas partículas de agua, esas goticas que habían sido expuestas a ondas positivas del pensamiento y de la emoción, daban brillos como si fueran diamantes, figuras sagradas y geometría sagrada armónica, ¿sí? Todo muy isométrico, muy equilibrado, pero cuando mirábamos la estructura molecular de esas goticas de agua que habían sido bombardeadas con ondas del pensamiento negativas, encontramos que eran figuras amorfas, como puntos de soldadura, ¿sí? Y no se nos podía olvidar que nuestro cuerpo es un 80% agua, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos sintiendo, nuestras células lo están escuchando. Y a lo largo de muchos años, después de estar absorbiendo, pues tenemos que experimentar un malestar. Tiene que cambiar toda la neuroquímica del cuerpo y obviamente pues vamos a experimentar enfermedad de alguna forma. Podría uno pensar que pues esto es parte de las medicinas complementarias, alternativas, pero realmente el desarrollo de la medicina alopática también ha contemplado este concepto, de pronto pues con un nombre diferente, ¿no? De somatización. Y allí hay también líneas de investigación y personas que están trabajando con respecto a esa parte médica que también tiene mucho que aportar. Sí, esta es la reflexión pues que nos hace Raúl con respecto a que nuestras células escuchan lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. La medicina convencional está abordando con investigaciones y todo esto desde la parte mente-cuerpo, incluso hay instituciones que están trabajando en eso, ver cómo influyen nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos en la parte corporal. Algo que me hizo a mí meterme en este camino de las medicinas alternativas fue primero una decepción en la parte médica de que yo creía como estudiante de que un paciente se curaba. Tomando el antihipertensivo, el paciente se curaba, cuando, tremenda sorpresa, toda la vida a tomar medicamentos. Y luego me llevó a hacer la parte de acupuntura y allí un profesor en su parte introductoria dijo, hay enfermedades del hombre, hay enfermedades de la sociedad, enfermedades del planeta, enfermedades del cosmos. Entonces esto nos lleva a ver que estamos en una integralidad. El ser humano está inmerso en una integralidad de todo con todo. Bien. Y es posible que esa integralidad pues, nos permita en este gran laboratorio de vida aprender mucho más allá de la vida a través del sufrimiento, a través de la enfermedad, pero también a través de la alegría,
de la liberación y de la paz. Vamos a cortes comerciales y continuamos con este interesante. Volvemos con este tema que es la medicina del alma y obviamente estamos tocando como digamos, poniendo el dedo en la llaga. Y en este caso el dedo en la llaga es el servidor, como médicos. ¿Por qué un médico trata mal a las personas entendiendo que en su facultad no se le enseñó eso? Porque en ninguna facultad se enseña eso, realmente es el amor al paciente, el respeto al paciente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ese ser humano que está allí? Me refiero al médico. ¿Qué aproximación podemos tener, digamos, desde la sabiduría antigua, ¿sí?, acerca de esto? ¿Okay? Bueno, entonces vamos con Germán. Sí, porque es que, a ver, detrás de cámara se crea una tertulia entre nosotros, entonces hay temas, este tema está muy interesante y vemos una problemática social, institucional, sobre todo en la salud, que es lo que nos toca a nosotros. Es fácil juzgar a un médico, decir, ay, pero venga, es un ser humano que está allí, que siente, que piensa, que tiene sus necesidades básicas como cualquiera. ¿Será que sí vemos al médico como un ser humano o será que de pronto lo vemos como alguien superior al ser humano? Obviamente no lo somos. Y ocupar un lugar que no nos corresponde nos enferma. Entonces es como una especie de gran obra de teatro en la que no sabemos cuál es el papel que nos corresponde. Entonces el médico no puede hacer este papel y porque además las posibilidades de sanar son diferentes a lo que hemos aprendido o lo que creemos que es sanar, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, el médico, uno se gradúa con unas expectativas muy grandes con respecto a sanar y al servir y se choca contra un sistema de salud. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Yo siempre le he dicho a los pacientes que a veces llegan donde uno, vea, ese médico me trae, y le digo, no, como decía, ¿quién era? Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Aquí, el médico sale bueno y el sistema lo daña. Entonces, no culpemos a nuestros colegas de las EPS, ellos están bajo presión, una presión de cumplir metas, de cumplir objetivos, de una visión de la salud desde el punto de vista económico, rentabilidad. Entonces ellos están presionados y cuando yo trabajaba en EPS, al cuarto quinto paciente uno está mal geniado, porque el paciente llega haciendo una exigencia al sistema, que se lo hace a través del médico, y el médico se ve forzado a satisfacer el paciente, o a veces impotente ante una realidad de una enfermedad en el paciente, cosas graves, y el sistema no ser ágil, no ser pronto en esa solución con respecto al paciente. Y uno en el fondo pues, nos formamos pues, para eso, ¿no? Claro. Entonces pues es un gran dilema, pero yo creo que es poder comprendernos tanto al paciente, pero que el paciente también pueda ver que hay un ser humano allí sentado. Ahora con Raúl nos comentaba que de pronto una historia antigua nos podía ilustrar un poco acerca de este tipo de comprensión de una manera mucho más sencilla. Bueno, yo voy a tratar de resumir en estos minuticos una historia bien agradable, pero lo vamos a hacer un poquito más práctico para que cada uno de ustedes pueda llegar de una manera imaginativa al punto. Yo quiero que imaginemos en este momento que tenemos la posibilidad de desplazarnos en una nave, vamos a salir en una nave de nuestro planeta y vamos a llegar a otro planeta, ¿sí? Inmediatamente aterrizamos en este planeta, nos vamos a encontrar con una población, con una civilización, donde todas las personas tienen llagas en la piel. ¿Por qué? Porque la capa de ozono es muy débil, hay mucha presencia de lluvia ácida, ¿sí? Y todas las personas caminan con llagas en la piel. Normal, ¿sí? Se ha vuelto normal para ellos que la temperatura, la sensación de la temperatura de otra persona medianamente cerca duele, porque así reacciona la piel a las heridas, ¿sí? Las personas allí no se abrazan, porque el solo hecho de abrazar a alguien cuando estamos quemados y alguien nos toca nos lastima, ¿sí? Entonces todas las personas en este planeta están constreñidos constantemente por el dolor, ¿sí? Nadie se abraza y todo el mundo ve a los demás con miedo, ¿sí? Vamos a devolvernos nuevamente acá a nuestro planeta, a nuestra sociedad, y nos vamos a dar cuenta que estamos exactamente en la misma situación.
pero no es la piel la que está herida, es el alma. A lo largo de toda nuestra experiencia de vida hemos experimentado dolor, sufrimiento, sensación de fracaso, insatisfacción con muchas cosas y tenemos esas heridas en el alma. De tal manera que cuando estamos sometidos frente a algunas circunstancias de tensión, de presión, esas heridas están ahí a flor de piel y no es fácil manejarlas. Cuando hablamos de esos compañeros que están allí en estos puestos de trabajo, supeditados bajo las normas y bajo un sistema de salud que es 100% limitante, tenemos que entender que estamos viendo allí todo un historial de heridas, de cicatrices, de expectativas frustradas. Porque cuando nosotros nos adentramos en el camino del servidor y más de acoger la salud de un ser humano, tenemos las expectativas de salvadores. Queremos salvar a alguien de la enfermedad, salvar a alguien de la muerte y muchas veces nos vamos a encontrar, o en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con que no es posible, porque es que nos han dado la facultad de ser servidores, de acompañar, pero no somos Dios, ¿sí? Y a veces esa pela al ego nos va a generar esa insatisfacción y obviamente no vamos a reaccionar de una manera positiva frente a las demandas, frente a la presión y frente a las limitantes que estamos recibiendo. Entonces debemos acudir más que al perdón, como nos lo han enseñado, es a la comprensión, ¿sí? La persona que está totalmente dispuesta a comprender se ahorra el trabajo de perdonar. Es más fácil, es más simple y de esa manera podemos experimentar la vida de una manera más amena, porque bien sabemos que no ha sido fácil, pero vale la pena. Ustedes podrán pensar, pero ¿dónde están las respuestas a toda esta cantidad de preguntas? Y realmente pues no tenemos las respuestas, son sugerencias, son cuestionamientos aún mucho más grandes, porque no pretendemos que volvernos, digamos, como palabra sagrada, ni mucho menos. Al contrario, pues la idea es en ese proceso de crecimiento personal, de encuentro con lo que es uno como médico, darse cuenta que está más limitado de lo que se imagina, pero al reconocer las limitaciones podemos encontrar la libertad que está en el milagro de la propia vida, en el milagro de lo que fluye en cada una de las personas cuando decide reconocer y cuando decide decir yo me responsabilizo y decido vivir y decido cambiar. Entonces pues ahora una de las herramientas de ese aprendizaje, de esa observación de lo interior se llama meditación. Vamos a hablar un poco sobre meditación, a desmitificar un poco la palabra y hacer un ejercicio que pueda ser provechoso para todos en sus hogares. Bueno, entonces continuamos con el tema de la medicina del alma. Indudablemente en el ser humano, con esta complejidad, ¿a qué nos lleva esto? Entonces, a tener un estado de armonía interior que se refleje hacia lo exterior. Desde el punto de vista médico, ¿qué pasa? Tenemos dos sistemas. El sistema simpático, que cuando se activa prácticamente es lo que nos está llevando al sistema de huida-ataque. Ante un estímulo, ante una circunstancia de la vida, yo voy a reaccionar de una manera como huyendo o atacando, porque me siento atacado. Eso viene ancestralmente en nuestro cerebro, unas estructuras que lo manejan, y por eso es que todavía la humanidad persiste. Cuando eran los cavernícolas, ellos se salvaban era por eso, ante un peligro huían. Y está el otro sistema que es el parasimpático, que nos lleva a la armonía, a la tranquilidad, al sueño. Entonces es el equilibrio entre estas dos partes, entre el simpático y el parasimpático, sino que en los seres humanos, diferente a nuestros ancestros mamíferos, a veces se nos queda pegado el botoncito en el simpático y nos pasamos todo el día en un estado se llama hiperparasimpaticotonía. Entonces, todo el día estamos agitados, corriendo, sudorosos, el esfínter anal lo mantenemos apretado. Pero digamos, haciendo como un recorrido general, ¿cuáles serían los signos y síntomas de un sistema simpático todo el tiempo así encendido? Es una persona que está al ataque, digámoslo así, al ataque, presto, alerta y a la defensiva, ¿sí? Y una persona que está en el parasimpático es una persona tranquila, a la expectativa, pendiente de su exterior y lógico, es un estado de
parasimpaticotonía nos va a llevar a un beneficio de la salud. El estado hipersimpático, o sea, cuando está exaltado en simpático, va a haber una secreción de hormonas y de sustancias, de neurotransmisores en nuestro interior, que hace que haya un desgaste mayor de energía, que haya un aumento en el consumo de oxígeno, que se nos eleve la presión, que se nos eleve el colesterol, triglicéridos, porque están estas sustancias siempre elevadas. Y por último, pues se va a agotar el cuerpo no aguanta, se nos agota y va a desembocar en una enfermedad, tipo una hipertensión, un accidente cerebrovascular, todos los que nos lleva al sistema cardiovascular, las secuelas de esto, una diabetes, porque eso es una exigencia a nuestro sistema solar, al sistema que maneja las emociones, lo estamos atacando constantemente y se desencadena una diabetes. Las fibromialgias, los dolores musculares, la artrosis, por el estado de acidez de nuestro organismo. Entonces esto desemboca en un poco de enfermedades. Entonces ahí estamos viendo que si contrariamente vamos a estar en el otro estado, vamos a tener salud y bienestar. ¿Por qué? Porque no van a estar estas sustancias, por el contrario, van a haber otro tipo de neurotransmisores y de sustancias que nos van a generar esa tranquilidad, esa pasividad y va a haber un menos consumo de energía. Lógico, están los dos sistemas, entonces tenemos que buscar un equilibrio, porque hablábamos ahorita, ante que tengamos que ir a actuar como médicos en una reanimación que alguien colapsó, allí tenemos que activar el simpático. Yo no me puedo quedar quieto y lo voy a sanar con imposición de manos o hacer otro tipo de cosas, sino actuar, ¿cierto? Allí ya están las técnicas descritas y hay que actuar rápido, hay que ponernos, como la gente dice, adrenérgicos. Eso ya es un concepto que tienen los jóvenes hoy en día, la adrenalina. ¿Sí? Entonces ellos ya saben que ese es un neurotransmisor que me activa. Entonces no estamos hablando de términos médicos, sino que ya muy conocidos. Entonces esos estados de medicina del alma es llevarnos a ese estado de parasimpaticotonía, de ese sistema nervioso que nos mantiene en tranquilidad para llegar a un equilibrio y a una armonía de nuestro interior que se refleje nuevamente en nuestro exterior. Sí, es muy llamativo porque, digamos, desde la medicina china antigua se plantean que se plantean que las causas de enfermedad son causas externas en un caso y otras que causas son internas. Las causas externas, pues podríamos, haciendo la comparación con lo cotidiano, pues viene a ser la dieta, viene a ser toda la influencia de sustancias tóxicas, químicos y el efecto de los cambios climáticos. Pero lo interno son las emociones. Lo interno es cómo abordo yo una situación. Y miren, ante la misma situación, los tres, cómo nos comportamos. Y eso implica una capacitación y una decisión. Vemos personas que llegan con una gripa y se están muriendo de una gripa, o así lo dicen. Y vemos personas que llegan con cáncer, tumores, dolores articulares, cirugías, y son personas que están viviendo cada momento y están encontrando en la vida una respuesta. Aún son personas que vienen a enseñarnos y nos traen una cantidad de alegría y una cantidad de cosas que nos mueven como seres humanos. Entonces, ¿cómo hacemos para capacitarnos, para que esos estímulos externos podamos manejarlos de una manera sana, de una manera libre y de una manera pacífica? Bueno, es bien importante porque como sociedad nosotros estamos viviendo en una desconexión de nosotros mismos y del otro, ¿sí? Y de Dios y de la naturaleza y de muchas cosas. Reconectarnos nuevamente. Estás diciéndolo ahora donde creemos que estamos más conectados. Claro, precisamente creemos que estamos muy conectados porque estamos bajo un sofisma de esa palabra de conectividad tecnológica, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, creemos que el progreso y toda esta falsa ilusión que hemos creado nos está llevando hacia adelante y por el contrario, estamos distraídos. Esta mañana teníamos la oportunidad de interactuar un poquito y hablamos sobre cómo nos están quitando la memoria. ¿Quién recuerda el número de todos sus familiares cuando tenemos un dispositivo móvil donde está la agenda? Y si se descarga y tenemos una emergencia, ¿quién recuerda el número? ¿Sí? Nos están quitando la memoria poco a poco. Es muy importante
que nos capacitemos, como lo dice el doctor David, frente a eso, pero más allá de una capacitación es que nos adentremos en un concepto que nos puede ayudar bastante a desarrollar las habilidades que necesitamos para sobreponernos a todo esto, y esto es la meditación. Ya vamos creo que en el próximo bloque podremos adentrarnos un poquito más sobre qué es la meditación y que entendamos un poquito más este concepto que desde hace miles de años fue la estructura fundamental de la sabiduría de civilizaciones muy valiosas. Y la pregunta es, ¿qué no es la meditación? La meditación no es todo lo que está afuera. Eso no es meditar. Todo lo que tenga forma, concepto, sonido, una concepción o una gramática mental no es meditar. No es visualizar rayos de colores, no es poner el sonido sagrado, no es sentarse en una posición hasta que las rodillas empiecen a generar una hiperlaxitud, ¿sí? No, eso no es meditar. La meditación es algo más simple, más profundo, y creo que es uno de los mejores tesoros que se le ha dejado a la humanidad. Hablar de meditación en poco tiempo es posible si podemos encontrar la sencillez de lo que implica esto. Entonces, pues vamos directamente al tema con Raúl, porque ya en el bloque anterior nos dijo lo que no era la meditación. Bueno, cuando nos adentramos en este tema de qué es la meditación, vamos a desmitificar absolutamente todo concepto. La meditación simplemente es sentarse y prestar atención, no es otra cosa. ¿Sí? Algunos lo han definido como escuchar a Dios, pero no conocemos el lenguaje de Dios. El lenguaje más cercano para comprender la forma en la que Dios se comunica es el silencio. Y hablamos de un silencio total, no es el ruido de afuera. El ruido de afuera es pasable, nos acostumbramos todos los días al ruido de afuera. El problema es el ruido de adentro, ¿sí? El ruido de nuestros pensamientos, el ruido de la respiración, el ruido de nuestro ritmo cardíaco, ¿sí? El ritmo de nuestros esfínteres, ¿sí? Todo. Entonces, la meditación como tal es encontrar ese estado profundo de silencio. En la neurociencia se define como encontrar esas brechas del pensamiento, ese espacio donde un pensamiento hace un pequeño lapsus de inactividad casi de 1/1000ª de segundo para poder enlazar con otro pensamiento, allá donde la memoria asociativa queda esos enlaces, y poderle prestar atención solo a ese segundo, solo a ese momento, y medirlo. Por eso se llama meditación, alargarlo y enfocar toda la conciencia en ese estado profundo de vacío, es lo que llamamos meditación, ¿sí? Una meditación más profunda. Para poder adentrarnos un poco en la meditación es muy importante, primero, no estar en un lugar sagrado, no hay que irse a lo alto de la montaña, no hay que caminar 15, 20 horas para poder llegar a un sitio propicio. Cualquier sitio es propicio, cualquier posición que sea cómoda es propicia, cualquier ropa es propicia, la ropa con la que ustedes se sientan cómodos, no necesitan túnicas sagradas. Y simplemente normalizar la respiración, escuchar la respiración, sentir la respiración, observarla, que básicamente esa es la traducción de la palabra hacer sasen, que es observar, fundirse, y quedarnos allí solo observando la respiración. Si empezamos a aplicar técnicas profundas de respiración, vamos a generar una actividad mental, vamos a distraernos en una técnica, y entonces vamos a jugar a lo que han hecho muchos durante miles de años. La meditación consiste simplemente en sentir, en prestar atención, es sumergirnos en ese estado solo observando la respiración, observando los pensamientos. No podemos poner la mente en blanco porque vamos a tener un pensamiento que es tener la mente en blanco y vamos a generar un esfuerzo. La mente solita va a llegar a un punto donde a medida que va fluyendo va a encontrar un estado de armonía, es como sintonizar un radio o afinar una guitarra, ¿sí? Es lo mismo, vamos a ir afinando la mente y a través de la práctica vamos a encontrar esos estados de silencio, esos estados profundos donde nos desconectamos de este mundo, de esta ilusión, y vamos a entrar en un estado de conexión profundo con algo sagrado, con un mundo abstracto, no tan concreto como este, y que quizás al principio no vamos a comprender. Pero basta con que empecemos unos segundos, unos minutos al día, y nos vamos a dar cuenta de los beneficios. ¿Es posible entonces que una señora picando cebolla, otro pedaleando, otro haciendo sus funciones normales, esté meditando, esté entrando en un estado meditativo?
posible que en el movimiento podamos meditar? Claro, de hecho, existen escuelas que hablan de la meditación en movimiento, el tai chi, el qigong, el yoga. Son escuelas muy tradicionales y nos han enseñado a meditar mientras estamos haciendo una práctica. Y la Organización Mundial de la Salud, de hecho, los ha llamado prácticas psicofísicas, ¿sí? Porque nos permite adentrarnos allá. Entonces, vamos a simplemente a destinar nuestra vida todos los días a estar prestando atención, entrar en silencio, escuchar a Dios, si lo queremos llamar de esa manera, y de esa manera nos adentramos en la meditación, ¿sí? Empezamos, poquitos minutos, poquitos segundos, y con perseverancia y con constancia vamos a encontrar todos los beneficios, que estoy seguro que el doctor Germán en este momento nos puede ayudar bastante a aclararnos cuáles son estos beneficios de la meditación. Bueno, claro que yo quería hacerle primero dos preguntas. Primero, si hay un tiempo mínimo de meditar o de estar en este estado para tener esos beneficios. Y lo otro, si hay peligros con la meditación, antes de responder un poquito los beneficios que nos da la meditación. El único peligro que con la meditación es que es peligrosamente adictiva porque nadie quiere perder un estado de conexión con algo tan sagrado, tan sublime. Es el único lugar donde estamos seguros. ¿Sí? Allá en ese estado de conexión internos con esa fuente estamos totalmente seguros. ¿Sí? Allí estamos confiados. El tiempo, cuando hablamos ya de meditación y de estas prácticas que abarcan incluso áreas de la ciencia como la cuántica, por ejemplo, abarcamos de que el tiempo ya empieza a ser relativo. ¿Sí? 5 minutos, podemos hacer de 5 minutos un siglo de beneficios, y hay personas que han dedicado toda su vida meditando muchas horas y no han logrado conseguir un segundo de meditación. Yo los quiero invitar a que nos informemos un poquito. Hay fuentes documentales serias sobre esto. Por ejemplo, si ustedes entran a internet e investigan un poco sobre lo que tiene que ver con el principio de los armónicos del corazón, los adelantos que ha hecho la Universidad Cuerpo-Mente de Ramtha junto con el Instituto de Neurociencias de Oxford, liderado por el doctor Alan Wolf, ¿sí? El doctor Dan Winter, neuropsicofisiólogo francés, ha adelantado bastante sobre el cambio bioquímico que genera el cuerpo cuando aprendemos a meditar. Cuando enfocamos nuestra meditación en conceptos como la compasión, la bondad, sentarnos y pensar en un concepto como ¿qué es la compasión? ¿Qué me compadece? ¿Qué me genera mi bondad? Y quedarme sumergido en esa sensación de bondad. ¿Qué me genera gratitud? El sentimiento más poderoso es la gratitud. Qué bueno sumergirse en ese sensación, en ese estado de gratitud y quedarse allí 5 minutos, 10, una hora, no importa. Pero cuando lo hacemos de esa manera, empezamos a adentrarnos en áreas del cerebro que nos van a permitir reconectar con niveles de inteligencia distintos, ¿sí? Entonces tenemos que adentrarnos allá. Nuestra realidad está enfocada en el lóbulo frontal, entonces debemos salir de allí a través de la meditación, y pues lo ideal es poder en otros espacios poder seguir compartiendo un poco más de esto. Ya se nos va acabando el tiempo, pero estoy seguro que el tema les va a ayudar a sensibilizar bastante y nos va a generar esa curiosidad para poder empezarnos a adentrar un poquito más en esto. Sí, muchas gracias a todos ustedes por su atención. El tema queda abierto. Como siempre, quedará abierto un tema de vida, un tema de medicina del alma, un tema que abarca muchas más preguntas que respuestas, y en donde lo que planteamos es que cada cual pueda encontrar su respuesta con la herramienta de encontrar en sí mismo, a través de la meditación, lo que hay en su camino. Muchas gracias y gracias por su compañía.